Buenas noches. Estamos en la materia de conversión electromecánica de energía 2 y ahora vamos con un tema nuevo a presentar. Entonces aquí quiero darle las gracias al ingeniero doctor Jorge Jiménez Ladesma por permitirme nuevamente aprender acerca de las aplicaciones de las tecnologías aplicadas a motores trifásicos. Y aquí les dejo un par de memes referidos a nuestras aulas. Entonces, los temas a abordar serían bueno, en este caso clasifiqué las dos tipos de tecnologías más comunes aplicadas en industria para motores, que serían arrancadores suaves y variadores de frecuencia. En este caso vamos a conocer cómo es, qué es un arrancador suave, cómo funcionan los arrancadores suaves, las ventajas y aplicaciones, y así sucesivamente para el variador de frecuencia. Vamos a conocer qué es un variador de frecuencia, cómo funciona, las características, para qué sirve y los beneficios de utilizar un variador de frecuencia o un arrancador suave. Bueno, comenzamos con los arrancadores suaves. Primeramente, ¿qué es un arrancador suave? Bueno, como tenemos que es un arrancador suave, como sabemos un arrancador suave es un dispositivo de control para motores trifásicos que permite el arranque y paro de un motor de manera suave y lenta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en lugar de operar a tensión plena directamente, los arrancadores suaves administran el voltaje y lo van suministrando de forma paulatinamente, protegiendo así el motor. Entonces, eso es una de las maneras, eso es que es el arrancador suave. Ahora, ¿cómo funciona ese tipo de arrancador suave? Bueno, como sabemos, los arrancadores suaves son aplicados a motores de inducción y estos demandan una corriente de arranque bastante elevada. O sea que puede ir desde los 3 hasta 15 veces la corriente de, nominal del motor, que a lo largo plazo puede dañar el motor y la red de alimentación. Entonces, para eso, los arrancadores suaves controlan el voltaje eficazmente y el suministro de forma gradual hasta un valor nominal. Entonces, esto está controlado, como podemos ver aquí. Está controlado por 3 SCR en el circuito eléctrico. Podemos ver que está controlado por 3 SCR conectados antiparalelos. Esto con el fin de arrancar el motor suave en función de los pulsos aplicados a los tiristores. Estos pulsos son aplicados de acuerdo al tiempo de subida o rampa de aceleración, como se ve en el diagrama que está aquí al lado izquierdo. Entonces aquí tenemos tres tipos de aplicaciones de arranque, que está en estrella y delta, en arranque directo y arranque suave. Entonces, por lo que se nota que la línea verde va a ser el arranque suave y es el que más es utilizado y más eficiente ahora en día. Entonces aquí en el centro tenemos una imagen de cómo es un arrancador suave de manera física. Entonces, como podemos observar en el circuito de los 3 SCR o tiristores, esos están compuestos por un ánodo, un cátodo y una compuerta. Entonces, ¿cómo es su funcionamiento internamente? El funcionamiento internamente es que cuando la compuerta recibe un pulso interno, este permite la conducción de la corriente desde el ánodo hacia el cátodo y así sucesivamente llega el voltaje al motor. Y cuando la compuerta no recibe el pulso, no habría paso de voltaje y así sucesivamente este va a reducir el voltaje que se le aplica al motor para su arranque. Entonces, ahora tenemos las ventajas de los arrancadores suaves. Tenemos la optimización del arranque y paro del motor, aumento de la productividad, ahorro de energía, protección del motor. Entonces, todas estas son ventajas a la utilización de este tipo de arrancadores suaves, ya que prolonga la vida útil de los equipos, tanto del motor como de la red eléctrica y de las instalaciones.
Entonces, y dependiendo del tipo de aplicaciones, entonces así van a ser los tipos de arrancadores suaves que se van a utilizar en la industria. Pues como futuros ingenieros vamos a tener el conocimiento de saber identificar qué tipo de arrancador suave necesitamos para tal situación. Entonces, una de las aplicaciones más comunes son molinos y bombas, y así como también en las gradas eléctricas. También tenemos estos arrancadores suaves para en unas grandes industrias y así sucesivamente aplicados. Ahora bien, tenemos el variador de frecuencia. Entonces, ¿qué es la segunda tecnología aplicada a motores? Entonces, ¿qué es un variador de frecuencia? Un variador de frecuencia es un dispositivo electrónico de precisión específicamente diseñado y utilizado para controlar la velocidad de los motores de inducción, tanto monofásico o trifásico de corriente alterna, sin afectar el consumo eléctrico por el motor. Entonces, aquí tenemos, ese es el variador. Entonces, ahora, ¿cómo funciona? La energía de la red pasa por el variador y regula la energía antes de que éste llegue al motor, para luego ajustar la frecuencia y la tensión en función de los requisitos del procedimiento. Entonces, bien, aquí tenemos un diagrama básico de un variador de frecuencia. Entonces tenemos señal de la red, que viene, la red puede venir que 120, 127, 240. Entonces aquí tenemos un convertidor de entrada o rectificador, que sería un puente de diodos en este caso, recordando las aulas de accionamiento, como el funcionamiento aquí. Entonces tenemos un bus CC, que este va a filtrar. Entonces, ¿qué sucede? Aquí va a pasar de CA para CC. Entonces, este bus, como las corrientes alternas para continuas siempre van a tener armónicas, entonces por eso se utiliza un filtro. Entonces este va a filtrar las armónicas. De allí tenemos un inversor. ¿Qué va a hacer este inversor? El trabajo del inversor, esto es muy importante debido a que este va a volver a convertir la corriente CC a corriente CA para que pueda llegar al motor que tenemos en la salida aquí, y así sucesivamente. Este va a estar controlado por bloques de variador, y este va a ir, y todos estos datos los van a recibir en el panel del operador. Entonces quiere decir que esta es una tecnología muy útil aplicada a los motores, entonces, porque todo está controlado desde la entrada hasta la salida, así como se ve aquí en la segunda imagen, al lado derecho. Entonces podemos el tipo de conexiones, como tiene su entrada, salidas, y entonces no se puede conectar una protección entre el variador de frecuencia y el motor, porque este puede dañar el variador de frecuencia. Entonces, por esa razón tiene que ir conectado el variador de frecuencia directo al motor, porque internamente el variador de frecuencia está compuesto conforme el circuito que se muestra al lado izquierdo, que está por el convertidor de entrada, rectificador, que son diodos. De ahí tenemos los filtros y un inversor. De ahí tenemos las características principales de variador de frecuencia, en el cual una de las principales es protección contra sobreintensidades, especialmente útil en el control de motores de alta inercia. Entonces, por eso es que se utilizan filtros de alta frecuencia en este caso. En el circuito interno del variador de frecuencia lleva un filtro de alta frecuencia. Entonces, el par constante asegura que la gama más amplia de control de velocidades y que permite un control eficiente de la energía de toda la gama. Actúa como una barrera entre todas las perturbaciones de voltaje de entrada como las armónicas. Entonces, por esa razón es que se tiene un filtro de alta frecuencia para filtrar las armónicas que suceden, que vienen desde la corriente CA para CC. De allí tiene el filtro, la filtra y llega a la parte del inversor, donde el inversor lo vuelve a convertir de CC para CA. Así que para que el motor pueda tener su cambio de velocidades. Entonces, dice que durante el arranque el variador aumenta progresivamente la velocidad desde 0 RPM
hasta la velocidad configurada y se conoce como tiempo de subida o rampa de aceleración. Cuando el variador recibe una orden de parada, la velocidad disminuye progresivamente hasta 0 RPM y así sucesivamente realiza el trabajo. Y esto se le conoce como tiempo de bajada o rampa de desaceleración. Ahora bien, conociendo esos factores importantes, el variador de frecuencia puede variar la velocidad del giro del motor. Entonces prácticamente la función principal es que va a variar la velocidad del giro motor y el arranque. Entonces, ahora bien, ¿para qué sirve el variador de frecuencia? Aquí reducir el consumo de energía, el coste energético, aumentar la producción, prolongar la vida útil y el mantenimiento. Ahora, beneficios de los variadores de frecuencia. Entonces tenemos los beneficios: ahorrar energía, adaptar las velocidades de la unidad de los requisitos del proceso. O sea, necesitamos un tipo de motor que vaya de 3600 RPM para 1000 RPM. Entonces aquí prácticamente podemos controlar esas revoluciones por minutos del motor utilizando un variador de frecuencia. Y tenemos mejoras en el ambiente de trabajo, reduce los ruidos, entonces, y reducir el tamaño del motor requerido, también capacidad de diagnóstico y para controlar mejor el rendimiento de la productividad. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre un variador de frecuencia y ¿cuál es la diferencia entre un variador de frecuencia y un arrancador suave? Entonces, que el variador de frecuencia prácticamente el de frecuencia puede variar la velocidad del giro del motor y el arrancador suave solo puede controlar el arranque y parada del motor. Prácticamente esa es la diferencia, que uno controla la velocidad de giro del motor y el otro solo puede controlar el arranque y la parada. En lo económico, haciendo un análisis, una comparativa económica, el arrancador suave es más barato debido a que tiene menos características de operaciones, porque solo controla el arranque y la parada, mientras que el variador de frecuencia es mucho más costoso en lo económico debido a que tiene más funciones para ser utilizado. Entonces allí va a depender el tipo de aplicación que se le va a dar y en qué momento se va a utilizar. Esa ya es un trabajo ya de la parte de ingeniería, que se tiene que determinar si lo necesito para reducir velocidad o solo para arranque y finalización o parada de motor. Y muchas gracias por su atención y recuerden estudiar.